Aquí tengo a Carlos Arturo Zuluaga. Carlos Arturo, gracias por estar acá. Acesco es una empresa del mundo del acero metal mecánico. Empecé a estudiar ese tema del cambio climático y de verdad que me he llevado unas sorpresas increíbles. ¿Para bien o para mal? Para los dos lados. Todas. Podemos afirmar hoy entonces que el hombre como hombre está mejor que hace 100 años. La narrativa mundial hoy está dominada por los países desarrollados. Quiero entender si estoy entendiendo algo. ¿No es tan grave lo que está pasando? Yo creo que estamos lejos de una catástrofe. Evidentemente hay un cambio climático, evidentemente hay un calentamiento, pero señores, bienvenidos otra vez aquí. Yo, Camilo, hoy tengo un invitado increíble. Señor que además aprecio mucho, respeto muchísimo. Él no sabe cuánto respeto. Para mí tiene una particularidad. Después de haber hecho mucho por el país, por Colombia, por la empresa, por la familia, de pronto encontró un nuevo rumbo, un nuevo camino. Aquí tengo a Carlos Arturo Zuluaga. Carlos Arturo, Camilo, gracias por estar acá. Qué alegría, hombre. Muchas gracias. De verdad, esto para mí es bien importante, esta Seguro. charla. Bueno, primero, Carlos Arturo, quiero que nos cuentes un poquitico, porque la gente con mi introducción no entiende mucho. Cuéntanos de ti, cuéntanos de dónde vienes. Ese Carlos Arturo a los 13, 14 años, ¿quién era? ¿Dónde estaba? ¿Cómo era tu composición familiar? Llévame allá un poquito. Bueno, nosotros somos una familia muy grande. Mi mamá tiene 16 hermanos, mi papá tiene 10 hermanos caldenses. Venimos originarios de un pueblo muy pequeño que se llama Pensilvania, Caldas. Pero mi mamá siempre tuvo una visión muy progresista. Ella decía que si nos quedábamos en Pensilvania no íbamos a hacer mucho, teníamos que movernos. Okay. La familia de mi mamá, pues mi abuelo fue un gran empresario, un gran comerciante, progresó con sus hijos mayores y terminaron fundando Acesco. Acesco es una empresa que del mundo del acero metal mecánico que produce las láminas galvanizadas, las tejas de zinc, los rollos de lámina para ductos, para carrocerías. Y ese negocio fue progresando. Arrancó en Bogotá hace 50 y pucho de años. Yo paralelamente me fui, pues, digamos... ¿Tú estabas en Manizales? ¿Tú naciste? No, yo nací en Pensilvania. ¿Tú naciste en Pensilvania? Pero okay. Cuando tenía 7 años llegué a Bogotá. Desde Empecé muy chiquito, a estudiar en el colegio, en el Liceo de Cervantes. Y me fui a estudiar después a Medellín, a EAFIT. Okay. Ahí es administración de empresas. Ahí estuve un par de años y terminé mi carrera en Estados Unidos, en la Universidad de Kansas. Sí, siempre desde chiquito, digamos, ya en Bogotá y Medellín, ¿sabías para dónde ibas? Sí, muy claro. ¿Para Todas mis vacaciones... ¿A Acesco a trabajar? No era ni Acesco. Mi abuelo tenía un negocio de distribución de whisky. Okay. Ellos eran importadores del whisky Grants en su momento, de vinos, y nos íbamos y nuestra tarea era estampillar las botellas, hacía las veces de mensajero, bodeguero, todas las vacaciones, y yo disfrutaba muchísimo. ¿Cuándo fue tu primer trabajo? ¿Tienes en tu cabeza cuándo fue la primera vez que empezaste a trabajar en estampillando whisky. 12, 13. Estampillando whisky, que sería, pues sí, podría ser 13, 14 años. Okay. Y era un programazo. O sea que para ti el mundo empresarial estaba clarísimo. Clarísimo. Tú ibas para allá. Desde el principio, sí. Entonces te vas, estudias en EAFIT y de ahí sales a Estados Unidos. Allá terminó mi carrera. Okay. Regresé y en ese momento ya la organización Acesco tenía una planta en Costa Rica. Okay. Entonces llegué a Costa Rica, a trabajar a Costa Rica. Allí Costa Rica, cuando estaba allá, tuvo una gran crisis económica y el negocio tuvo que recogerse mucho. Entonces yo regresé y estuve en Manizales. En ese momento el grupo también era propietario de la empresa que producía las baterías Barta. Muy conocida, además porque tenía un equipo de ciclismo muy importante. Exactamente. Y ese negocio después cuando lo vendieron, se lo vendieron justamente a los Arango de Propaganda Sancho, que eran los que habían tomado todo ese tema de las pilas y ellos habían logrado posicionar tremendamente el producto detrás del ciclismo. Y cuando vendieron, la familia Escobar, pues mi familia vendió, regresé a Acesco. Estuve en Bogotá
y un par de años después de estar en Bogotá, la planta nuestra está ubicada en Barranquilla. Me fui para Barranquilla, allí estuve 4 años, ahí me casé. ¿Te casaste con barranquillera? No, Cristina, mi esposa es de Manizales. Manizalita, la conozco, Ella es de espectacular. Manizales, sí. Y estuve 4 años allá. Después regresé a Bogotá, 4 años otra vez. Y ahí la organización tomó quizás una de las decisiones más importantes de su trayectoria. Pues ya la había tomado cuando decidió instalarse en Barranquilla, Ok. la planta. O sea, eso fue una decisión muy, muy de avanzada. ¿Eso fue en qué año? En el año 78 más De o menos. muy avanzada, Sí, porque muy Barranquilla avanzada. no era, De digamos... acuerdo. Fue un gran y nos instalamos en Malambo, que es a la salida, y había todos los problemas del mundo para No, producir. pues claro, y transporte, me imagino. Pero ya había la planta y todas las oficinas centrales estaban en Bogotá. Cuando yo ya estaba en Barranquilla, que era, digamos, el gerente de la planta, cuando regreso a Bogotá asumí como el presidente de la compañía. Okay. Decidimos hacer una inversión muy, muy importante, que fue el gran brinco que dimos de producir acero laminado en frío. Fue una inversión muy, muy grande, era un proyecto significativo. Eso implica maquinaria. Mucha, y una gran maquinaria, varios procesos, y tomamos la decisión de mover toda la organización a Barranquilla. Ya headquarters inclusive. Toda Barranquilla. De 100 personas que estábamos en Barranquilla, creo que nos trasladamos 15, porque todo estaba repetido realmente. Ok. Entonces, desde Barranquilla, pues el proyecto arrancó y siguió creciendo. Después la organización llegó la planta de Ecuador, llegó la planta de Panamá. ¿Que eran plantas parecidas a las de Barranquilla y se pues repetían? ya eran más determinados. Ah, ok. Barranquilla producía como los productos primarios. Ok. Y ya pues yo comencé, pues el negocio seguía siendo, digámoslo, la presidencia o la junta, eran los tíos los que la administraban. Por supuesto. Pero ellos rápidamente decidieron hacerse a un lado y yo asumí ya las riendas de todo el grupo Acesco. Que es una cosa muy importante porque es una familia muy grande, donde supongo grande. Que habría muchos primos. Es muy grande, ¿Cómo hiciste para liderar eso entre toda una familia? Bueno, ellos siempre, fíjate que tuvieron una visión de avanzada muy grande. O sea, muy rápido ellos decidieron que la buena parte de su familia no iba a participar en la administración. Ok. Porque tienen sus propios negocios y desarrollos de bodegas, de flores, de logística. Entonces tenían pues temas en que trabajar. Y lo segundo, pues me dieron la confianza de asumir ese reto. ¿Eso fue en qué año? ¿Cuándo empezaste tú a liderar? Yo era el presidente del grupo, digámoslo, en el 2000, ¿qué sería? 2000, por ahí 2005, 2006 tal vez. Ahora, llevabas todo un background porque habías pasado por todas partes. De hecho, te habías movido por Colombia y habías estado en parte de producción. Pero todavía las empresas, digamos, en ese momento, la organización seguía siendo un grupo de empresas, una organización con empresas en 6 o 7 países. Ok. En ese momento, ya por el año 2010 tal vez, tomamos la decisión de ya integrarnos. Como ser grupo. Una organización Ok. con operación en 10 países en ese momento. Y eso fue lo que lideré. Claro. Entonces, crear todo un corporativo, desarrollar la empresa, un trading. Entonces, el grupo creció significativamente, fue muy importante su desarrollo y ya pues fue creciendo, llegaron otros negocios, claro. llegó Costa Rica, apareció una oportunidad muy interesante de comprar nuestro gran competidor y eso fue un brinco espectacular. Eso los hacían fuerte en Centroamérica, En Centroamérica, supongo. correcto. ¿Inclusive México? No. No. Apareció un negocio en República Dominicana, creamos el trading, que es una de las herramientas más interesantes que tenemos. O sea, establecimos un trading con sede en Nueva York para hacer todas las compras del grupo. El grupo compra muchísimo acero. No, pues imagínate. Entonces, a raíz de ese negocio, pues pudimos consolidar carga, manejar los fletes, los buques y de generar unos desarrollos económicos, unos ahorros importantes. Claro. Entonces, hace como 2 años y medio, Camilo, yo sentí que ya llevo 40 años. Sin parar.
40 años trabajando en la organización. ¿El ser un tema familiar lo hacía más complicado o ese tema familiar ya quedó Siempre en tuve el la, pasado? siempre tuve la confianza, pero no dejaba de ser importante porque muchas, o sea, al ser miembro de familia entendía cómo era la lógica de las decisiones dentro de la familia, por consiguiente las cosas podían salir más rápido, más despacio de lo que debieran ser. Claro. A veces nos libramos de muchas malas decisiones, pero también muchas veces dejamos de hacer cosas buenas por eso. Por supuesto. Decidí que era el momento de dar un paso al costado porque el grupo estaba creciendo de forma importante y cada decisión era más grande. Y yo sentía que podría ser injusto o perjudicar al grupo, decir uno cansado, que venga alguien con una propuesta, hombre, hagamos esto. Y dice, ya no estoy para esto. no, hombre. Y de pronto Claro. le resten una oportunidad a la organización. Entonces fue a dar un paso al costado y que a otros asumieran la... Difícil decisión, supongo. ¿O fue muy...? No, fue muy estudiada, muy calculada. La familia toda, pues siempre, Cristina, mis hijos estuvieron siempre detrás de mí en esa decisión, pero yo siento que lo hice en un momento perfecto. Sí. Porque estoy en la cumbre de mi carrera. ¿Siguió en las manos de la familia? ¿O sí, cambió? Pero ya la organización, ya la persona que me reemplazó ya no es de la familia. Esa es la pregunta. Ya es una persona externa. Es el primer chief executive que no es de la familia. Upa, un reto difícil para él también. Ya para él, pues ya lleva 5 años con nosotros, ya entendía un poquito la dinámica, pero el reto más es para la familia. Claro. Entender cómo funciona eso. Ya el consejo asesor tiene 4 miembros externos. O sea, es realmente dar esa transición que es la más difícil en todos los negocios familiares, cuando es de segunda, tercera generación, cuando los fundadores van saliendo, claro, que es donde fracasan la mayoría de las empresas, ¿no? Dicen que como hay un dicho que los abuelos la hacen y al final los nietos se la parrandean. Exactamente. Sí, parece que aquí no está pasando eso, gracias pues a Dios. A Dios gracias, la empresa va muy bien. Sí. Pues obviamente con los problemas naturales de los países y cosas. ¿Y ahí qué pasa con Carlos Arturo? Porque un tipo que estaba acostumbrado a 40 años a trabajar. Bueno, pues primero, asumir mi nueva responsabilidad, o sea, ese cambio de vida tan significativo. Yo le decía a la familia que yo lo definí como el síndrome del domingo. Okay. ¿Sí? Cuando uno trabajando, la responsabilidad llega el domingo y empieza esa angustia, y ya llegó el lunes. Tal cual. Ahora llega domingo, llega lunes y yo sé que la decisión es otra. Yo sigo en la junta de ASESCO. Claro. Entonces ya voy allá y veo al pobre hombre que me reemplazó ya luchando. Sabes lo que te tocó a ti. Pero digamos lo que disfrutando mucho. He estado, pues, tengo varias empresas a las que asesoro. Y en la pandemia, cuando todavía estaba en la organización, me cayó en las manos un libro que es de un escritor, un periodista americano que se llama David Wallace Wells, que se llama Planeta Inhóspito. Okay. Y yo lo leí y yo quedé... ¿De qué se trata, Planeta? Es una visión de cómo el mundo se va a acabar, es de la catástrofe que está sucediendo climática. Mejor dicho, yo leí ese libro y yo quedé enfermo. Nueva York iba a desaparecer la mitad, las ciudades costeras... Era un libro catastrófico hablando sobre el cambio climático del mundo. Correcto, sí, catastrófico. Yo dije, miércoles, esto me pareció... ¿Y te marcó? Me dejó muy impactado. Okay. Entonces empecé a como a darle vueltas al tema. Y yo decía, pero a ver, si esto es tan catastrófico, ¿por qué llegan en Miami, abren un edificio en la playa y lo venden en una semana? Y entonces, ¿dónde está la catástrofe? Claro. Si esto es tan catastrófico, ¿por qué los gobiernos no estamos en economía de guerra declarando que esto se va a acabar y que hay que mejor dicho, qué inversión y ni qué cosas. Barajar de vuelta. Baraje de nuevo. Vamos. Y yo decía, no, aquí hay algo que no me cuadra. Y en ese momento leí un libro que me recomendó alguien de un sueco. Él es físico, me parece que llama, físico creo que es Hans Rosling, que se llama Factfulness, donde él presenta y la teoría de él pues es muy simple el libro. Es que uno tiende a ver las cosas y a apreciar las cosas generalmente guiado por sesgos y por lo que esté de moda. Y entonces él lo que le dice, no, cuando usted encuentre un problema, busque
todas las aristas, Ok, encuentre todas las aristas porque se lleva sorpresas. ok. Entonces, empecé a estudiar ese tema del cambio climático, Camilo, y de verdad que me he llevado unas sorpresas increíbles ¿Para bien o para mal? para los dos lados. Ok. Primero, Pero vamos por partes porque aquí, incluyéndome, voy a hacer preguntas muy bobas porque yo no sé del cambio climático. Ok. Pero de eso se trata. sí, ¿Qué es el cambio climático? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la realidad? pero déjame te hago Ok. primero una reflexión. Conocí una encuesta que hicieron hace tal vez 4 años, 3 o 4 años, a 100,000 jóvenes Sí. en el mundo, entre los 16 y los 25 años, cómo veían sus vidas afectadas por el cambio climático. Ok. Y es impresionante. Casi el 50% piensan que la humanidad está perdida. Es que eso es lo que nos están mostrando. Casi el 45% no quieren tener hijos por el cambio climático. Otros, ya no me recuerdo decir 38, 40, Pero un porcentaje 45% importantísimo. piensan que el futuro es terrible. Entonces yo dije, por Dios, ¿Para dónde va esto? entonces ¿para dónde vamos? Bueno, pero ese libro que leíste te llevó también a aterrorizarte. O sea, Claro, pero absolutamente. Y oyes tú a Greta Thunberg y da esos discursos donde dice, bueno, ustedes, todo el mundo está acabando y ustedes hablando de inversiones, ¿para dónde vamos? totalmente. O hace 2 años al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en una de las reuniones COP, no sé en dónde fue, donde decía, no sé si a ti te gusta el rock, AC/DC, Highway to total. Hell, ¿sí? Donde decía, vamos hacia el infierno, pero con el pie en el acelerador. Entonces yo dije, por Dios, pero esto no me cuadra. Entonces empecé a estudiar. Ok. Y lo primero que entendí, Camilo, es que el clima es muy complejo, Es impredecible, digamos. mucho. Y primero, cuando uno habla de clima, tiene que hacer la diferencia entre el clima y el tiempo. El tiempo es lo que pasa hoy. Sí. Hoy está haciendo calor, hoy está haciendo frío. El clima, todos los científicos han acordado que son mediciones de 30 años, porque Ok. los cambios en el clima suceden de una manera muy lenta Claro. en toda la historia de la humanidad. Y por eso nuestra civilización es tan resiliente, por ese proceso de adaptación, porque son procesos que van pasando. Entonces les da tiempo a los animales de acomodarse a una circunstancia, a los hombres Sí. a acomodarse a otra. Entonces encontré que eso decía, bueno, aquí hay algo muy, muy complicado. Nosotros todos estamos pensando en la realidad de hoy, como si eso fuera la realidad del mundo. Entonces, primero, que el clima hay que verlo a muy largo plazo. Lo segundo, que el clima es perfectamente impredecible y lo ha sido y lo será siempre. Y la humanidad siempre estará peleando con el clima. Tú lo puedes leer en los libros, en los barcos, cuando salían huracanes hace 100 años, hace 200 años, los volcanes que hacían erupción, los indios cuando había eclipses o cuando había terremotos. O sea, nadie puede predecir las cosas con certeza, por consiguiente es un tema absolutamente impredecible, peligroso además. O sea, los fenómenos climáticos suelen ser peligrosos. Muy. Entonces, cuando uno pone todo eso en perspectiva, uno dice, bueno, aquí vamos analizando que ya la cosa hay que pararse distinto. Pero entonces, ¿por qué esos discursos tan complicados? Porque el mundo sí hoy, si uno oye a los líderes, hablan de un cambio climático importante y que si no hay cambios, el mundo se está desviando. No sé si a la destrucción, pero sí hay un susto y sí están creando un susto en la población. Y es sensato, digamos, no estar preocupados por el clima. Lo que no tiene ningún sentido es hablar de catástrofe y ya te contaré por qué. Entonces, cuando uno mira y analiza, lo primero que uno tiene que entender es que nuestra ¿cómo se llama? Generación, mejor dicho, las generaciones anteriores, lejos de haber sido ambientalmente sanas, pero lejos. Pero lejos. Claro. Cuando tú devuelves 100 o 200 o 300 años,
el mundo se iba a acabar. Ok. La destrucción, por ejemplo, de bosques que se dio en Europa, eso fue brutal. Y eso tenía un nombre. El hombre necesita energía para moverse, para progresar, para hacer algo. En un principio la energía la proveía la misma persona. Claro. Luego fue el fuego, luego fue el vapor, ¿sí? Hasta que apareció el petróleo. Que cambió, eso fue el internet Y lo que la humanidad ha progresado desde que los combustibles fósiles son los que proveen la energía, es impresionante, Camilo. Tú tendrías que ver las gráficas. El aumento en expectativa de vida, la reducción de pobreza, el aumento de los cultivos, de temas de cultivos. No, industrializó el mundo. Total. Definitivamente. Total. Pero es que las curvas son impresionantes. Tú los coges en 100 años para acá y es así. O sea, todas. podemos afirmar hoy entonces que el hombre como hombre está mejor que hace 100 años, digamos. Pero 1000 veces estamos viviendo la mejor época. ¿En todo el mundo o en lugares específicos? Pues es una afirmación más compleja de decir porque pues hay países que sufren mucho y eso es una consecuencia. Desarrollo y subdesarrollo, supongo. Desarrollo y subdesarrollo, pero esos países vivían peor. Claro. Aún así vivían peor que hace 20, 30, 50 años. Entonces cuando uno mira eso, Camilo, y ve esas cifras, es que coge cualquiera. ¿Cómo se llama? La infantil, la mortalidad infantil. Es que es impresionante. No, eso es impresionante. Y bueno, pones detrás... La expectativa de vida. Es que hoy debemos estar en los 90. Pones detrás de eso, y así como sube el Producto Interno Bruto promedio, pero mira, así. Ok. Así sube el consumo de ¿Y combustibles fósiles. Claro. Combustibles fósiles. Pero hoy nos están diciendo que tenemos que o sea, ¿cómo hace uno entonces si el empujón del mundo fue el petróleo? Y eso creo que está claro y la industrialización del mundo. Hoy nos están diciendo, no, paren de. Ahora, no todo el mundo. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que, digamos, siempre las narrativas como, no sé, si tú escuchas a Diana Uribe, la historiadora que cuenta historias muy simpáticas, siempre dice que la historia la escriben las secretarías de prensa de los que ganan. Es verdad. Entonces, en estos casos, son los países desarrollados los que escriben las cosas que hay que hacer. Entonces, evidentemente, el mundo empezó a preocuparse y recuerda que salieron, había teorías, el Club de Roma, que decía más o menos que esto se iba a acabar en 20 años. Claro. Y tú pones a leer y de aquí para atrás, digamos los últimos 50 años, cada 10 años aparece alguien que dice, esto se va a acabar. Sí, papá. No, mejor dicho, estamos destinados a la perdición. A la muerte, sí, chao. Si no, nuestros nietos no van a tener país. Entonces es muy fácil, porque como no hay manera de tener certeza claro. de cómo se va a comportar el clima, pues yo hago una proyección. Si hoy se manejó así y supongo que eso se va a manejar así y va a crecer así, pues claro, en 50 años va a dar unas cosas brutales. Ahora, una pregunta práctica. Yo si bien mi desconocimiento sobre el tema es casi que total, sí ha logrado las malas noticias crearme una preocupación, teniendo hijos, en fin. Pero lo que sí veo, lo siento, es que el verano es más caliente y el invierno es más frío. Sí. ¿Qué es lo que pasa entonces? El mundo, pues digamos lo que el planeta tiene que manejar, o sea, el planeta tiene el efecto invernadero, que es el mundo lo necesita. La temperatura promedio de la Tierra es 15 grados centígrados. Si no existiera el efecto invernadero, sería menos 15 grados centígrados. Okay. O sea, lo primero que hay que decir es que la Tierra necesita estar caliente. O sea, el efecto invernadero calienta la Tierra. Claro, como un invernadero. Tal cual. Como un invernadero. El planeta, entonces, tiene sus propios problemas. Tiene el problema de la capa de ozono, tiene el problema de la polución, tiene el problema de la biodiversidad y tiene el problema del calentamiento. Por efecto de los gases, el calentamiento de los gases,
el efecto invernadero por los gases. Entonces, cuando tú vas y miras, desde el año, cuando se creó creo que fue en el 82, en la Cumbre de la Tierra, en Río, se creó, digámoslo, nació el movimiento dentro de la ONU, que es el que ha venido manejando el clima, que es la Conference of Parties, los COP. ¿Sí? Okay. Ahí fue donde nació el COP. Primero fue... Y ellos dictaminan... Y cada año se reúnen y se llama Conference of Parties porque son 170 países o 100 y tantos y cada uno de ellos es una party y se reúnen y toman sus decisiones. Okay. Posteriormente, algunos años después, nació el IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change. Es un organismo que creó la ONU. También de la ONU. Creado por la ONU, pero es un organismo que básicamente se dedica a estudiar el clima, a recoger, ellos no hacen los estudios, a recoger los estudios que hay y generan la información y preparan la información para que los COP tomen sus decisiones. Entonces, obviamente, esos estudios solo lo hacen los países desarrollados que tienen la posibilidad económica de hacerlo, digamos. No. Ah, bueno, los estudios como tal, claro. Sí, generalmente. Y el tema, Camilo, es que el clima tiene tantas variables que los modelos de computador, o sea, los modelos de informática que necesitan para hacer la simulación, pueden demorarse 1 y 2 meses en producir un resultado de la cantidad de variables que tienen que ponerle. Pero cuando tú miras eso y sabemos, por ejemplo, que nadie todavía entiende cuál es el efecto de las nubes, no se sabe. Y las nubes son muy importantes en el tema climático, pero nadie sabe comportamiento de las nubes, cómo funcionan las nubes, cuándo aparecen las nubes, no lo sabe nadie. Entonces uno dice, bueno, ahí hay un alto grado de estadística, de matemáticas, pero un grado de incertidumbre. Luego llegó por allá el protocolo en la COP25, tal vez. Bueno, ya no me acuerdo, se me enredaron los números, cuando llegó el Acuerdo de París. Okay. Ya anteriormente, en el protocolo de Montreal, habían definido los estudios del IPCC que el mundo se estaba calentando, ¿sí? Por los modelos que ellos hacían. ¿Eso sí es un hecho? Claro. Eso es un hecho. Eso es un hecho. Está claro. Pero eso es ahí donde está el quid del asunto. Okay. Que el mundo se está calentando y que había que tomar decisiones. Ya en el protocolo de París se definió que tenía que ser una meta de 1.5 grados. Uh-huh. Y lo firmaron todos los países, inclusive los países menos desarrollados. Okay. Pero son acuerdos voluntarios. Voluntarios. Entonces los países pueden cumplirlo o no cumplirlo. Tuviste que, de hecho, Trump, cuando en la primera presidencia, lo primero que hizo se retiró de eso. Pero los acuerdos como están... ¿Acertada o desacertadamente según tu concepto? No. Hasta allá no alcanzaría a llegar, Camilo. Pero lo cierto del caso es que el Banco Mundial y estudios de McKinsey han determinado que si los compromisos que se hicieron del Acuerdo de París se cumplieran, implicarían $1 trillón de dólares anuales durante 30 años. No hay manera que el mundo... Eso no se va a cumplir. No es soportable. Y de hecho no se cumple. Claro. Tú te sentabas ahora que hubo la COP de biodiversidad aquí en Cali, en los foros preparatorios, y todo lo que uno veía era: no hay presupuesto. Claro, eso en el acuerdo de tal ciudad, de tal país, eso, pero no hay los fondos, o sea, no hay la plata. Okay. A cada americano, si alguien hacía la cuenta, le correspondería poner $15,000 al año durante 30 años. No hay ninguna eso no posibilidad, va a pasar. no existe. Le preguntan a la gente si la prioridad está en el clima, y el clima es la última. Okay. Porque primero están el tener calidad de vida, tener la cosa. Casa, comer, la universidad. Y eso en los países desarrollados. Ándate tú para los países menos desarrollados. Sí, es comer. Y es comer. Es terminar el día, claro. conseguir la semana. Entonces, cuando tú pones todo eso en perspectiva, el que no se cumple, que va a ser muy difícil cumplirlo en el Acuerdo de París, el IPCC saca cada 4 años
o cada 5 años, no hay un número específico, unos reportes. Se llaman Assessment Reports. Estamos ahora en el número 6, salió hace 2 años. Okay. Camilo, yo me senté a estudiar eso y eso es incomprensible. Incomprensible porque 53. Son realmente una cosa científica muy compleja de estudiar. Pues yo no tengo esa preparación, ni mucho menos. Pero me puse a tratar de investigar los efectos económicos. Y en ninguna parte hablan de un número de GDP, de crecimiento del GDP, que al final, pienso yo, es lo que resume como todo lo que pase. Por supuesto. Si esto va para atrás, ¿cómo va a pasar? Si va para adelante, ¿cómo está creciendo? Claro. Entonces, como son tan incomprensibles los informes, son 3 grupos de trabajo, uno que se encarga del clima, otro de cómo se va a manejar el clima, y un tercero que se encarga es de los efectos, el Working Group 3, de los efectos, como los efectos de las remediaciones que se van a hacer. Pues resulta que eso es incomprensible, te digo. Entonces, ellos producen un resumen para un resume for policy makers. O sea, sacan 40 o 50 páginas donde resumen lo que pasó allí en esa, y eso es lo que los gobiernos, los ministros, todo el mundo trabaja con eso. Claro, para poder... Me puse a investigar eso, Camilo, y encontré que había varios colombianos que participaron en esos paneles. Logré pescar uno en Manizales, que trabaja en Cali, en el tema agrícola, y me decía, sí, eso es un trabajo intenso porque pues en el tema agrícola mío eran varios colegas y estudios por aquí y por allá, pero una vez ese estudio sale del informe, pasa al control, donde son todos los países grandes. Claro. Entonces Estados Unidos dice, yo no quiero eso, Francia dice, corríjame esa palabra, como en todos los acuerdos, muévame aquí, póngame eso en corchetes. Finalmente sale algo que es bastante distinto de lo que dicen los Además, estudios. liderado por 6, 7 países. Por ejemplo, en ninguno de esos assessment reports hablan de catástrofe. Okay. Pero el secretario general de la ONU habla de catástrofe. Entonces no tiene sentido. Ahí no hacen ninguna mención al tema económico. Pero el grupo 3 sí tiene un paragrafito por allá donde dice, mire, en las simulaciones que hemos hecho, porque tienen varios escenarios, el efecto que tendría las medidas que habría que implementar para que el 1.5 quede aquí, para que si fuera el crecimiento a 2 grados, si fuera a 4 grados, si no hiciéramos nada, ¿cómo afectaría eso el crecimiento del GDP? Claro. Camilo, y es sorprendente. En 30 años, el efecto de cualquiera de esas políticas, en el caso más, digamos, arriba, donde se implemente todo para que sea 1.5 grados, el crecimiento del Producto Interno Bruto del mundo cae en 0.4%. Nada. Pensando además que van a invertir $1 trillón de dólares por año. O sea, dicen, pero sentido. Venga, ¿y por qué no invertimos ese $1 trillón en otras cosas? En la gente. En educación, ¿sí? Qué sé yo. Entonces, todo eso, pues obviamente alrededor de eso hay grandes disputas. Los que llaman, los que son los líderes pues, en el pensamiento del clima con los negacionistas, los llaman negacionistas. Yo no me considero negacionista porque yo no sé nada. Yo soy como un escéptico más bien. Ok, tú eres un estudioso. Un estudioso, donde yo encuentro que eso, no le encuentro todavía el sentido a eso. Entonces, cuando uno mira todo esto, cuando pone en perspectiva que el crecimiento del mundo hoy es digamos, jalonado por los combustibles fósiles y donde efectivamente los combustibles fósiles son los principales generadores de los gases de efecto invernadero, total. ¿sí? Pues la lógica es sensata. Acabemos con los combustibles fósiles, ¿sí? Pero eso es un frenón por otro lado. Entonces ahí es donde inmenso. entra la segunda parte de la ecuación, que en mi opinión es, sobre todo para nosotros los países desarrollados, es una inequidad energética brutal. Las energías renovables son carísimas. ¿Estamos de acuerdo? Las energías energéticas han venido bajando de precio, ciertamente. La energía solar ha bajado mucho de precio. Pero
Cuando a la energía solar tú le incorporas el backup que tiene que tener, porque la energía solar solo sirve 5 horas del día Total. y necesitas para el resto de los días. Baterías. Ese desarrollo todavía está lejos. Total. Si en alguno de los libros que leí, si cogiéramos todas las baterías que hay en el mundo hoy disponibles, eso serviría como para 3 o 4 minutos de la economía. Pues nada. Estamos lejísimos de que eso se dé, a menos que aparezca un invento realmente disruptivo que cambie la película. Un internet de la energía, algo así, pero pues eso no, por ahora no se visualiza. Cuando uno mira eso, dice, bueno, ok, venga. Y ahí, eso es lo que más me ha preocupado. Y te decía hace un momento, antes de empezar esta grabación, el caso Nigeria. Nigeria tiene 230 millones de habitantes. Casi Estados Unidos, bueno, a 70 en 20 millones. años más o menos va al ritmo que va de crecimiento. Va a alcanzar hasta 20 o 30 años, va a alcanzar la población de Estados Unidos. Y toda la energía de Nigeria equivale a la energía que consume Estados Unidos en juegos y videojuegos. No, imagínese. En juegos y videojuegos solamente. O sea, ¿en qué momento un país como Nigeria, como Senegal, como Colombia, como cualquiera de nosotros va a poder realmente dar el brinco hacia adelante? Porque tú miras las gráficas y el crecimiento que vienen teniendo todos los países es importantísimo. Obviamente hay unos países muy rezagados en África, pero los países asiáticos, los países latinoamericanos vienen creciendo, tratando de alcanzar al pelotón adelante. Claro. ¿Cómo así que los vamos a frenar? Entonces, eso me parece de una injusticia terrible. No, pues absoluta. Pero lo estamos viviendo hoy, digamos que hoy el procedimiento del gobierno colombiano es eso, está quitando, está parando una serie de desarrollos. ¿Eso tiene sentido? No, pues claro que no, porque digámoslo que en el caso colombiano habría un atenuante, entre comillas, y es que el grueso de la grilla energética de Colombia es hidroeléctrico. Okay. ¿Sí? Okay. No es gas, no es carbón. Bueno, hay carbón, hay gas, pero claro, el grueso es hidroeléctrico. Entonces, desde un punto de vista puramente, digámoslo, objetivo, pues hasta daría sentido. Ahora, pero desde el punto de vista económico, ninguno. Porque tú coges yo me he puesto a estudiar de la información, ¿cómo se llama? La Agencia Energética Mundial, la Agencia Energética de Estados Unidos, los modelos de McKinsey, el modelo de British Petroleum, todos, ninguno deja de pensar que los combustibles fósiles se van a acabar. No se van a acabar hasta 50 o 60, de pronto 100 años. Pero claro, siempre con la ilusión de que las energías renovables pasen. Entonces, van tan atrasados la sustitución que se han inventado o tienen que ponerlo. Bueno, esto es lo que está pasando. Esto es lo que pasaría si los países realmente cumplieran y esto es lo que pasaría o lo que necesitamos que pase para llegar efectivamente al cero carbono. Claro. Y hay unas distancias enormes, Camilo, enormes. Entonces, ¿qué es lo grave de todo esto? Que la narrativa mundial hoy está dominada por los países desarrollados. Entonces, todos estamos contaminados y oyendo que esto es un desastre, que hay que poner energía, que hay que acabar con los combustibles fósiles. Le oía Jane Fonda. Sí. Decía, no se vayan a casar con personas que trabajan en combustibles fósiles. No tiene sentido. Sí, claro. Y tú coges, pues, podcast que he estudiado a una gringa donde decía, bueno, ¿y cómo es su visión del mundo? No, chévere, yo quiero estar tranquilo, pasar más tranquilo, no tener problemas de energía, todo. Y pregúntale eso mismo a una persona en África y ¿qué te va a decir? Hermano, no puedo. Claro, totalmente. Entonces, todo eso, Camilo, lo que ha significado es que se genera los africanos lo han definido muy bien, el apartheid energético. Ok, los africanos. Sí, porque realmente
con esa narrativa, que esa narrativa ¿qué ha significado? Que un investigador de una universidad en Estados Unidos quiere hacer un estudio, pues emprender una investigación sobre temas de combustibles fósiles, no hay plata. No hay manera. Que un país africano que tiene gas quiere utilizar su gas para producir la energía que necesitan desesperadamente, va al Fondo Monetario, a un organismo interamericano, no prestamos sino para energías renovables. Entonces, no está pasando. Alemania decidió hacer su transición energética hace 10 años. Okay. Ha invertido $500 billones. Cambió su composición en la energía, okay, en la electricidad, perdón, del 18 al 36%. Pero en el total de energía, todavía los combustibles fósiles siguen siendo el 78-80% de su consumo de energía. Entonces uno dice... gastó $500 billones de dólares. Un país como Colombia no tiene ninguna posibilidad. ¿Qué país diferente a Alemania o Estados Unidos? Sí, y creo que ninguno de los otros europeos más o menos puede hacerlo. Entonces, ahí hay un punto. Y mi reflexión, Camilo, es que ¿cómo se llama? Se ha centrado todo en el clima y el clima está guiando lo demás. Yo creo que pero me dijiste desde el principio que el clima es impredecible, entonces... Correcto, entonces el mundo se debería centrar en la energía, en las energías, en garantizar que todos estos países pobres logren un nivel de desarrollo y que el tema climático sea consecuencia de eso, hacer una transición ordenada. ¿Cómo no permitirle a un país en desarrollo que tenga aire acondicionado? No, por supuesto. Es impresionante la cantidad de aires acondicionados que se venden en los países desarrollados, sobre todo los del trópico, pero es que es por lógica. Pero claro, es que no es vivible. Exactamente, pero si yo ya lo puedo tener, ¿por qué me va a decir usted que tengo que renunciar a eso? Claro. ¿O cómo limitarle el derecho a un país a tener más energía, más producción, fábricas? No puede. No hay manera. Pero entonces, ¿qué hacer? Mejor dicho, digamos, los países pobres no pueden hacer nada. Básicamente, pasan gobernantes que por un periodo de tiempo, digamos, hacen cosas, pero es imposible sostenerlas. Los países ricos, que son los grandes consumidores, y digamos que tú lo decías, pues Estados Unidos consume, según las cuentas que me hiciste, 20 veces más energía que Nigeria, siendo un país 200 o 100 veces poblacionalmente parecido. Y tampoco es que estén haciendo mucho. Estados Unidos, digamos, bueno, depende del gobierno, pero en este momento con el nuevo presidente va a ser reacio a estos temas. ¿Para dónde vamos, Carlos Arturo? Pues a ver... Primero, quiero entender si estoy entendiendo algo. ¿No es tan grave lo que está pasando? Pues yo diría... Es el mensaje que a mí me está quedando. A mí, digamos, desde el punto de vista climático, pues obviamente... Puede sonar bastante pretencioso porque no soy experto, pero yo creo que estamos lejos de una catástrofe. Además, porque no hay solución perfecta. Ok, claro. No. Mira la palma africana, por ejemplo. La palma africana, que es un cultivo que es atacado por los ambientalistas, pero impresionante porque han tumbado bosques en Malasia, en Indonesia, para sembrar palma africana. Resulta que si tú fueras a proveer el aceite que se genera en esas plantaciones de palma africana, necesitarías entre 10 y 20 veces más área y hasta 30 veces más área si fueras a sembrar girasol o soya o ajonjolí. Entonces uno dice, pero venga. Sí, ¿cómo así? ¿Cómo así? O sea, pareciera esto no hay silver bullet. Claro. Los plásticos. ¿Tú te imaginas el mundo sin plásticos? O sea, el beneficio que han traído los plásticos es impresionante. Impresionante. Entonces, demonizar lo que es el plástico porque un porcentaje muy pequeño se va a los mares y aparece una foto de una bolsa sobre una tortuga. Es un porcentaje muy pequeño, pero porque que uno ve son eso, unas cosas pues que uno... No es el 0.3%. Ok. Es el 0.3%. El gran porcentaje de plásticos se queda en la basura, pues en los colectores de basura. Y claro, uno dice,
como con la ropa. La ropa que también tiene un gran efecto de contaminación, pero es que la ropa hoy, desde que apareció China, pues resulta que en el mundo se consumen, no sé, si mal no recuerdo la cifra, 300 o 400 millones de unidades al año, pero se botan 200 a los 3 meses. Claro, porque se volvió muy barato. Entonces todo el mundo dice, bueno, ¿y usted está dispuesto a renunciar a eso? Si queremos bienestar, sí lo podemos hacer. Difícil. Hay más muertos por el frío que por el calor, pero 10 veces más o 20 veces más. No tenía ni idea de esa cifra. Así es, de este tamaño. Hay más fríos, hay más muertos por el frío que por el calor. Bueno, mire, usted no. El aire acondicionado tiene menos emisiones que las calefacciones. Entonces, todos los países europeos, americanos, todos los que están en estaciones, tienen resuelto su problema de calefacción. Claro. Y entonces, ¿qué? El señor allá del clima caliente no puede tener aire acondicionado. Todo el año, sí, no puede ser. Tiene sentido. No puede ser. ¿Sí? El tema de los, por ejemplo, de las catástrofes, Camilo, es que es impresionante. Las muertes por catástrofes, mira, es una caída impresionante. Y es cierto. Sí, o sea, claro. El mundo está cada vez más preparado para esas catástrofes, sin lugar a dudas. Total. Entonces, en Bangladesh hace, no sé, 50 o 60 años hubo un tifón de esos y mató 100.000 o 200.000 personas. Y la última temporada de lluvias o el último suceso creo que dejó 200 o 300 muertos. No, lo vimos, no sé si recuerdas ahorita este huracán, el último que hubo que entró por Tampa, categoría 5. Eso a 50 años hubiera sido catastrófico. Es lo que se llaman el efecto Eybull, ¿sí? Okay. Que en Miami hace 50 años vivían 500.000 personas. En Miami hoy viven 5 o 6 millones de personas. Entonces, si llega el mismo huracán que hace 50 años, pues efectivamente va a afectar más gente. Claro. Entonces, el mundo está más preparado. Y la gente, que es uno de los grandes temas que no se puede poner en las ecuaciones del clima, que es la adaptabilidad humana. Cierto. Entonces yo me adapto, la gente se mueve, se va para aquí, no me gusta este clima, me voy para el otro clima. Los problemas de incendios en los bosques, sí. Tú has de creer que la principal causa son temas eléctricos, sí. de las redes eléctricas. Claro. Hombre, y claro que se afecta más porque la gente ha decidido vivir ahí. Por supuesto. Que no quiera, pues viva en otra parte. Obviamente se usa mucho más electricidad. Hoy no hay un aparato en la casa que no necesite ser, digamos... Correcto. Y eso aumenta, digamos, eso no va a disminuir en el mundo. Y el otro tema, Camilo, que es sustancial, que tampoco no hay manera de incluirlos en las ecuaciones que simulan el crecimiento, el cambio climático y el crecimiento de la temperatura, es el ingenio humano. Hay miles de personas trabajando en soluciones para el tema climático. Entonces lo que se necesita es plata. Total. Plata, que los gobiernos den aportes, que las fundaciones den aportes, porque tú te pones a estudiar y hay cantidades de alternativas que hoy, para desarrollo de baterías, pues que es yo creo que la esperanza de que aparezca algo claro, que definitivamente le cambie la película de la energía solar, para el tema de descarbonizar. O sea, efectivamente en la atmósfera hay una cantidad de CO2 que se va a demorar muchos años en removerse. Entonces, ¿cómo la descarbonizo? Han estudiado algas en el mar. Resulta que las ballenas, cuando salen a flote, cuando hacen ese show espectacular, sí. Es porque vienen a aliviarse. Entonces, la caca de la ballena resulta que es un gran elemento para atraer y recoger CO2. No puede ser, no sabía. Claro, entonces hay gente estudiando cómo se pueden sintetizar eso para hacerse, pero todavía en fase experimental, todavía en fase de seguramente muy costoso, en temas de tratamientos térmicos, en temas de métodos agrícolas, muchas cosas que hay en el mundo desarrollándose que nadie sabe en qué momento va a aparecer una solución que genuinamente cambie las cosas. ¿Cómo es una conversación suya con un ambientalista? No me la quiero imaginar. No, pues yo no diría que yo no soy ambientalista y no soy científico y difícilmente podría
podría echar para atrás las cosas científicas que él diga, pero sí creo que tengo la capacidad de ver las cosas Claro. desde arriba y decir, un momentico, venga, pero ¿y esto por qué está pasando? Sí. ¿Esto por qué no estamos en otra cosa? Y es que es muy fácil, Camilo, porque parte de esa narrativa es que las noticias malas salen enseguida. Claro, son, pues, Hay un incendio y la primera foto en los periódicos, en las cosas, es eso. Pero el mundo hoy es 15% más verde. ¿Tú has visto? Sí, señor. no sé si me la... De la NASA. Esa es noticia de la NASA. ¿Tú has visto que le hayan hecho a eso un... No, cero. No, al revés, me sorprende porque lo que nos han dicho es al contrario. Uno de los grandes problemas es la Claro. deforestación. Sí, está ocurriendo en países concentrados, en India, en China, pero está el 15%. La gran barrera de coral en Australia está creciendo, que se decía que se había Sí, que se acabado. estaba acabando. Y ¿Y eso sale? ¿A eso le hacen publicidad? No, entonces, un político hoy que no hable de cambio climático, que no diga que vamos a... Y que esto que se va a acabar. Está liquidado. Okay. Los artistas, pues artistas todos Sí, son... eso se volvió progres, entonces ese es el tema de ellos y todo el mundo compra eso. Entonces como esas cosas pasan, entonces uno dice, miércoles, esto aquí está muy grave. Una pregunta complicadísima a la cual no me quería meter, pero entonces esto es un tema ideológico. Digamos que los liberales creen un poco más o están más asustados por esto y en cambio los conservadores somos más escépticos. Pues bueno, tú lo puedes ver en Estados Unidos. O sea, Trump lo que hizo fue acabar con salirse del... Ha sido crítica, eso no... Claro, porque él cree que no es tan dramático. Biden, tuviste que pues sacó el IRA, o sea, donde subsidian básicamente buena parte de los carros eléctricos, que entre otras cosas tú ves el tema de los carros eléctricos. Eso van en picada para abajo. Pero en picada, pero además porque parece que los nuevos estudios dicen que no resuelven nada. Por favor, absolutamente. Si no están financiados, primero. Y segundo, ya cuando han pasado los años, la gente ha entendido las llantas duran la mitad que un carro normal. Y después a la hora de vender, ¿qué hacen con eso? Tú supiste de Hertz. Hertz hizo una inversión enorme en carros eléctricos y 2 años después los devolvió todos. Volvo, que dijo que no iba a volver a producir un carro a gasolina, ya echó para atrás. Volkswagen echó para atrás. Toyota sencillamente dijo, no voy a eléctricos, voy a dedicarme a los híbridos. Entonces, el mundo, cuando ya todos estos cambios empiezan a encontrar la realidad física, claro, la realidad de las cosas, un momentico, ¿y a mí por qué? ¿Yo por qué tengo que, si mi carro me sirve 5 o 6 años más, por qué voy a tener que pagar más por otro carro? No. Vamos a verla suave. Quiero decir, entonces el mensaje que nos podemos llevar hoy es que, a ver, evidentemente hay un cambio climático, evidentemente hay un calentamiento, pero no es una catástrofe y hay que hacerlo de manera moderada, tranquila e inteligente, que pareciera que no se esté haciendo. Y es que, pero en eso que tú acabas de decir, hay una profundidad enorme, no hay calentamiento, pero sobre todo que hay que entender que calentamiento va a haber. Lo que pasa es que lo que dice ahora es que es antropocéntrico, se llama porque dice es generado por el hombre. Claro. Entonces ya resulta que ahora toda intervención del hombre es mala, pero nosotros hemos hecho cosas muy grandes. El agujero de ozono. ¿Quién habla del agujero de ozono hoy? Cuéntenos qué es el agujero de ozono. Pues en la atmósfera, sí, pues hay partes, el ozono es uno de los gases que componen la atmósfera. La atmósfera nuestra tiene 4 o 5, la estroposfera, la estratosfera, la exosfera, no sé mucho de eso, pero básicamente se estaba abriendo un hueco en el ozono. ¿Cómo el ozono se unió al mundo? Con los aerosoles. Claro. Eliminó los aerosoles y mire el efecto del agujero de ozono dejó de ser un tema, pues no es que no sea importante. No, pero sí, pero definitivamente... La contaminación, California, Inglaterra, esa contaminación tan brutal que tenían en las calles, ¿cómo la solucionaron? Con los filtros en las chimeneas, con los convertidores catalíticos en los carros. No es que se haya cerrado cero no. Y sigue siendo. Y el punto es que seguirá existiendo. Sí, no hay manera de No hay manera de parar las cosas. Vuelvo y te digo porque no hay una razón específica. Tú, porque haya accidentes de carros, tú no puedes decir entonces no va a haber carros.
o todo, porque haya muertos en carros, No, claro, o todos los carros tienen que andar a 5 kilómetros por hora. Hay que mirar qué se hace para que haya menos Entonces, accidentes. aquí el tema, por ejemplo, de la pérdida de especies. Sí. Eso es un tema complejísimo para medir y calcular cuántos peces hay. Complejísimo. Entonces, pues no hemos llegado al fondo del mar. De repente el mundo entero pegado y sacando una cantidad de dinero para defender una especie de las que quedan 40 o 50. Yo no sé si eso se justifique o no. No quiero entrar en esa holgura, pero decir, venga, pues si si están apareciendo 100.000 más, claro. ¿qué es lo que pasa? Claro. Aparecen. Entonces, todo esto, Camilo, me parece a mí que el clima nos está llevando a una cantidad de decisiones que nos van a afectar, nos están afectando y nos van a afectar enormemente a los países que estamos en vía de desarrollo. Y esa parte me parece dramática. Somos los afectados. Esa es tu preocupación. Sí, señor. Y por eso digo que ese tiene que ser ahora, debiera ser el eje de la conversación. Tú lees todos los libros que han producido generalmente todos son americanos, europeos, y lo mencionan. Sí, no, pero es que hay pero hay que tener en cuenta que hay 6 o 7 billones de personas que van a sufrir, pero ahí paran. Claro. Entonces se dedican a resolver el tema para su país. Pero ese tema, ¿quién lo está liderando? ¿Quién lo puede liderar? Nadie, porque nos miran. Esos países no tienen ninguna importancia para el... Entonces tú ya ya empiezas a oír hoy que lo he oído muchas expresiones donde la gente dice, no, un momentico, venga, esto del cambio, la transición energética no es tan sencilla. Esto no es así, esto no es así, esto hay que pararle bolas a estas cosas, esto no puede parar. Y los países siguen. Claro. Entonces, yo no sé en qué momento, Camilo, francamente, y no me imagino cómo irá a resolverse eso, porque bueno, es que tú mira el crecimiento poblacional. El mundo va a parar más o menos como en 11 billones de personas en 100 años. Tal cual. Pero África va embalada. Disparado. China, que yo no sé qué va a pasar en China, porque China va a bajar a la mitad en 100 años. La población. A mí esa vaina me parece que, yo no sé eso, pues no oigo hablar mucho de eso. No pero se oye, pero... Eso sí es un pleito grande. Es que es raro, es un efecto extraño porque los países desarrollados tienden a disminuir sus índices de natalidad y los países subdesarrollados a aumentarlos. Correcto. Que es extraño porque... Pues porque son países pobres. Claro. ¿Por qué razón ha aumentado, la población aumenta tanto? Porque es que la mortalidad infantil era muy alta. Claro. Entonces, cuando yo como papá en un país africano necesito brazos para trabajar y sé que de mis hijos 2 se van a morir antes de 10 años. Yo tengo 6, pues claro. 6. Empezó a bajar la mortalidad infantil, pero el crecimiento sigue. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? Que es el desarrollo el que está llevando a crecimiento de la población. Claro. Porque con excepción de Europa y algunos países asiáticos, en todo el resto del mundo, la tasa de crecimiento de la población está bajando, o se estancó o está bajando. Entonces, por ejemplo, a los africanos todavía están quemando leña para calentar. Increíble. Eso es lo peor. Increíble. Para la salud y para el ambiente ni se diga. Pues eso sí. Carbón. Tú sabes que uno de los como respiros ambientales que vivió el mundo fue cuando Estados Unidos creció con el gas, el fracking, el shale gas. Porque creció tanto el gas, se volvió tan barato el gas, chao carbón. Claro. Entonces, pero es un combustible fósil reemplazando otro. Sí. Pero eso al final, ese es el problema, siempre termina pasando. Lo hablábamos hoy con los carros eléctricos. Se veía que era la solución y ahora no se sabe si es hay mejor soluciones, la medicina que pues la obviamente enfermedad. hay un tema grueso en el mundo que podría ser una solución extraordinaria, el tema energético, que es la energía nuclear. Ok, cuéntanos un poquito de eso. La energía nuclear, ¿tú sabes cuántas personas han muerto por temas catastróficos de energía nuclear? No, ni idea. 100. Nada. 100. Y en Japón, en Fukushima, murieron 2.000, pero por producto de la evacuación que había por el maremoto. Claro. O sea, la energía nuclear es muy segura. Ok. Aunque todo el mundo le tiene un temor
enorme. Pues es que enorme. ese apellido nuclear, Correcto. por supuesto que da Entonces, pánico. la energía nuclear es ambientalmente absolutamente limpia. Ok. Puede que sea un poco más costosa, pero es absolutamente limpia. Entonces, podríamos, con esos 500 billones de dólares que se gastó Alemania, estoy seguro hubiera podido construir 4 o 5 nucleares y hoy tendría el 100% de su energía limpia. Sí, pero usted se imagina cómo hubiera visto el mundo Alemania haciendo plantas nucleares. Porque hay un componente de riesgo, Claro. que la gente piensa que eso puede Es llevar bélico, claro. a bélico, y eso pues está lejos de pasar. ¿Qué está sucediendo? Que es muy esperanzador. Bill Gates, en la China ya hay 4 o 5 proyectos de una nueva tecnología para producir energía nuclear, que simplificaría enormemente y limitaría enormemente los riesgos, que sobre todo los riesgos de energía nuclear se dan cuando se producen los calentamientos en los reactores y tienen una emergencia o hay que parar para enfriarlos. Claro. Entonces ya Bill Gates arrancó, le dieron el visto bueno en Oregon, me parece, o en Oregon o Montana. Son una inversión de 3 o 4 billones de dólares y espera poder producir energía para alimentar un pueblo entero. En China hay 5 proyectos de esos. Ahora, al final de todo el tema, todo es plata, ¿no? O sea, esto dependemos de bolsillos que patrocinen soluciones, punto. Sí, la innovación, Camilo, la innovación va a jugar un papel significativo porque, como te digo, hay mucho trabajo caminando. ¿Para dónde vamos? Y qué bueno que ojalá, por ejemplo, que las energías, por ejemplo, el tema de las baterías, apareciera una solución a un tema de baterías que revolucionara el mundo. No se ve. Pues por el momento no está. No se ve. Porque qué bueno, pues finalmente es una energía gratiniana que recibimos del sol, sin duda. Lo que pasa es que dependemos del sol y eso hace que los tiempos sean muy cortos. Entonces, ¿qué creo yo? Lo primero... ¿A dónde vamos? Cuéntenos. Lo primero que yo diría es, hombre, hay que informarse mejor. Informarse mejor porque nos dejamos llevar por la primera noticia. Por claro. esa narrativa que es dramática. Le pasó a usted, de hecho. Si usted no hubiera leído sino su primer libro, hoy nuestra conversación sería dramática. Totalmente, totalmente. Lo segundo, yo creo que hay que tratar de hacer una causa común de los países más afectados por este tema de la transición energética para poder decir, hombre, esto tiene que cambiar, esto tiene que ser más organizado. Lo oyes. Y ya se encuentra escrito en muchas cosas, pero a volverlo efectivo. Sí, que pase. Volverlo efectivo, que pase. Algún liderazgo que no sé quién pueda ser, Brasil o un país grande que pueda liderar y tomar esta bandera. Llevar y mover la aguja en otro sentido, porque argumentos hay. Entonces, pues lo que pasa es que va a ser muy difícil romper esa narrativa hasta que de pronto esa narrativa por sí sola se vaya craqueando, y mientras porque tanto, no se va cumpliendo las metas. Países como los nuestros, como Colombia, ¿qué debería hacer? Nada. ¿Qué puede hacer un país como Colombia? ¿Qué puede realmente Colombia importar en todo este tema? Pues mira Camilo, desde el punto de vista práctico, pues digámoslo desde un punto de vista energético, Colombia sí tiene que hacer esfuerzo por garantizar su salud energética. Okay. Que estamos viviendo un problema, por ejemplo, con el gas. Uno no puede demonizar el gas, es que el gas nos ha salvado de cuántos racionamientos. Por favor. Y el gas se acabó. O se va a acabar. Sí, bueno, pero no estamos explorando. En 6 años, pues que hay un yacimiento nuevo arrancará, pero ¿cómo no explorarlo más? Lo segundo, tiene que haber un entendimiento del gobierno de que la energía, digamos que hay es muy buena intención en decir, subsidiemos y montemos energía solar. Claro que sí, excelente. Pero es que recuerde que por cada energía solar tiene que tenerle 7 o 8 horas de backup. Pero además yo he oído mucha teoría, pero no hay un real plan, no lo hay. Ejemplar. Entonces, ¿qué es lo que pasa normalmente cuando tú instalas energía solar, Camilo? Tu cuenta de energía baja. Claro. Entonces pasan 2 cosas. O tú en la costa, ahora que estoy en el edificio donde yo vivo, estamos trabajando para eso, y varias de las personas dicen, uy, qué dicha, ahora voy a prender mi aire 24 horas porque me va a bajar la energía. No hicimos nada. Claro. O con esa plata que te ahorras, terminas comprándote más cosas, más instrumentos que consumen más energía y vuelves y quedas en lo mismo. Entonces, sí, el objetivo de esto es menor consumo de energía, no mayor satisfacción personal.
Pues debiera ser, pero en principio es acabar las energías fósiles. Eso no va a pasar en 50 años. Pues Pero no pasar en el mundo, mucho menos en el mundo, eso debería que ni en 100 años, a menos, como te digo, que aparezca haya algo claro, algo disruptivo. o que efectivamente la energía nuclear se convierta en el núcleo de, valga la redundancia, de desarrollo de la parte de generación de electricidad. Hay fábricas, hay industrias en las cuales es muy difícil reemplazar el cemento, plásticos, acero, porque el nivel calorífico que necesitan esas plantas para operar no lo produce ni la energía eléctrica, perdón, ni la energía solar, ni siquiera la energía eléctrica, necesitan el combustible quemando ahí. Claro. Esas empresas están todas haciendo carbono neutro y buscando alternativas, pero eso va a ser físicamente va a ser Total. muy difícil. Además de son cosas que el sustituir. mundo necesita, o sea que tampoco Total, es que total. se vayan a reemplazar. Oiga, ¿cómo hace uno para encontrar un librito que le cambie la vida a uno? Pues Camilo, hay uno en particular que yo creo que te puede ayudar mucho. Es una ambientalista, ella es como escocesa o irlandesa, ya no recuerdo. Hannah Ritchie se llama ella. Se llama Not the End of the World, donde ella hace un análisis muy interesante donde dice, mire, primero, aquí no va a haber catástrofe, pero sí tenemos problemas muy serios Claro, que hay que actuar, atacar. claro. El tema de la fauna, el tema de la población, el tema de los plásticos, cómo lograr un reciclaje efectivo. O sea, pero con mucho criterio, pero sin el catastrofismo pues de los otros. Ese es un buen libro y estoy seguro que te puede ayudar a... Pues me lo voy a leer y en un par de añitos nos sentamos acá y vemos cómo ha evolucionado esto. Seguro que vamos a estar mucho mejor. Carlos Arturo, gracias por estar Camilo, aquí. con todo Nos gusto, abrió hombre. un mundo desconocido, espectacular. Bueno, Muchas gracias. Camilo, seguro.